filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo dale a like y suscríbete a mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. Despertar, la piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo dale a like y suscríbete a mi canal. Campeñuelos, cojan sus asientos y hagan sus anotaciones porque la aquelarre acaba de empezar. Bueno, y ahora resulta que tenemos un problema. Llevamos meses, pero meses, usando los destiladores, pues ponle que finales de abril, mayo, junio, julio y agosto. Y no ha destilado nada, fijarse. Bueno, sí ha destilado, pero que se ha quedado en un proceso de muy poquito. Entonces no vamos a llegar a los procedimientos. A ver, veis, si os fijáis, desde el último vídeo hasta ahora, prácticamente o ha perdido o está lo mismo. Esto pasa porque está al máximo de los grados los dos. Lo que pasa es que, como aunque le esté dando 80 grados, ahí en el recipiente pues llega a 39, 38, no, quizá un poco más. Porque a mí me quema la DEA del holleo, pero claro, lo que hay en el agua le llega mucho menos. Y al final casi que llega a esa temperatura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la evaporación es tan leve que puede que la gotita al bajar por aquí, al final se termine consumiendo y desaparezca en forma de vapor. Y tengamos todas las propiedades aquí, porque el agua invita a que las propiedades se queden aquí, pero realmente estamos perdiendo el agua y se está transformando en gas que se recoge en la poca agua que hay. Por tanto, vamos a hacer una excepción y vamos a quitar los destiladores, porque así obligamos a que el punto A llegue antes al punto B. Aquí empieza la condensación que se transforma en agua y llegaría directamente al matraz. Vamos a probar así, a ver si así nos va mejor, porque la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. Y fijarse aquí que poco.
Jolín, es que aquí hay prácticamente casi nada y se ha tirado todo. Mira, mira cómo está el agua. Eso es lo que vamos a hacer, señores. A ver, voy a tocar aquí para asegurarme de que le da calor. Y evidentemente le da calor. Igual en este le quitamos un poquito más de agua. Porque mientras... A ver, como este, ¿sabes? Mientras más vacío, más facilidad va a tener al transformarlo en vapor. ¿Vale o no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ese agua de aquí, la vamos a rebajar un poquito. Aquí lo vamos a dejar tal y como está. Y vamos a quitar los destiladores y vamos a probarlo directamente con la boca del matraz aquí en estos tubos. Bueno, con esta mira cómo queda, pero con esta tenemos un problema. Ya hemos rebajado el agua, ¿vale? Que le he puesto ahí. Pero fijarse, ha llegado al nigredo antes de tiempo. Ha llegado al nigredo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se ha quedado tantos meses ahí que el agua ya se ha puesto amarilla como en los tratados por mantenerse en 40 grados, que era la misma temperatura, y ha llegado a un nigredo. ¿Vale o no? Entonces tenemos un problema porque ha hecho la segunda destilación, pero de la primera no hemos conseguido las sales. Así que creo que vamos a hacer un mitad y mitad. En esta tanda nos vamos a quedar con la del nigredo y vamos a repetirlo otra vez cuando acabe esta tanda, a ver si ahora tenemos más suerte con los destiladores y diríamos cómo se tiene que hacer, porque esto no ha sido un fallo, esto ha sido un adelanto. Lo vamos a descartar, no a descartar, sino lo vamos a separar y después cuando lleguemos a esta fase volveremos a enseñarlo. Pero ahora mismo está una coloración amarilla y ha llegado al negro, cuando las sales tenían que ser blancas porque se ha fermentado ahí. Entonces la segunda fase, que es la de fermentación, la vamos a guardar cuando acabe esta destilación que estamos haciendo, y para la segunda ya lo ponemos con la primera. De todas formas, como esta destilación de aquí va bien y el blanco se queda lechoso, que ahora, a ver, lo enseñaremos, no sé si se verá. A ver, vamos a poner el flash. ¿Cómo se pone el flash? Yo esto no se pone el flash. Pues no se pone el flash. Ahora lo enseño. Lo primero es, vamos a poner esta, vamos a guardar esta, pero eso, para que sepáis que el que quiera saber cómo es la primera fase, pues debería ser igual que en esta, pero se debería haber dado aquí. Y para la segunda fase, hemos llegado ya a la segunda fase, que sería como una repetición de la primera, pero en la primera he visto orbes. Pero en la primera, sí, hay orbes. Sí. Eso, pero en la primera tiene... Esto atrae orbes, tío. En la primera tiene que darse así. Entonces tenemos un ejemplo de cómo se haría la primera destilación de la gran obra, dando como resultado... Mira que sale más blanca, ¿lo ves? No. Este ha llegado también al... El agua está amarilla. Por lo tanto, esta destilación es de la segunda destilación. Vale. Pues señores, debido a que no conseguimos destilar bien... Espérate, que tengo que explicar un problema que había aquí. Debido a que por tener los destiladores no llegaba bien y se ha quedado tantos meses destilando, el agua ha pasado a fermentación, que es la segunda fase de la obra. Pero necesitamos conseguir la primera. Habéis visto que en la segunda fase las sales son negras. Ya sabéis que en la primera fase las sales son blancas porque las enseñamos y las mostramos al principio de la destilación, que es así. Pasa que cuando lo veis, el agua tiene que ser así, no amarilla como la estáis viendo, y las sales tienen que ser... Es que ahora papá no puede abrir esto. ¿Ves? Si yo lo agito, se pone lechoso y las sales pues tienen que estar blancas, que ahora cuando coja esto sedimentación, pues la volveré a enseñar otra vez. Pero eso que tenemos que coger una sales blanca y un agua y la apartamos, le volvemos a hacer la misma destilación y que cogimos de la primera, y entonces pues volvemos a hacer esto y ahora nos sale una sales negra, pues el agua se nos queda amarilla y aquí nos saldría un agua transparente que la volvemos a trabajar en la tercera destilación y se haría de otra forma. El rollo es que esta destilación tenía que haber sido al baño María y no así como se ha dado. ¿Por qué? Porque por cada destilación se trabaja una cosa. En la primera destilación se trabaja el fuego o el calor, en la segunda, como se hace con agua, es el agua, y en la tercera se hace con un aire caliente, que se trabaja la del aire. Pero bueno, ya vemos cómo lo remediamos. ¿Veis? Si os fijáis, esto lo acabo de poner, así que por eso no hay nada destilado todavía, pero tenía estos dos matraces y entonces el resultado que hemos recogido de ahí lo estoy haciendo aquí. ¿Por qué? Para que este agua sea un agua forjada de un lo diré, calor húmedo. Y esto pasa lo mismo. Entonces, para que hagáis una idea, este es el lunar, el del rocío, o el mercurial, como le gustan llamar a los tratados, y este es el azufral, el macho, el recogido del sol, ¿vale? Que lo he puesto con esto rojo para yo saber cuál de cada uno, y cuando, a medida que se vaya evaporando, abrirlo de aquí
echarle a uno, abrirlo de aquí, echarle a otro y ir recogiendo los pertinentes tarros, ¿vale o no? Pero ya no dejamos que ese licor amarillo que no ha salido empiece su nigredo en un calor seco, ¿vale o no? Porque el calor seco es para el principio de la obra. Entonces, y acordarse que aquí tenemos el azufre, aquí tenemos el mercurio, este es el rocío sacado del sol, este es el rocío sacado de la luna. Ahora con este invento nos va estupendo y lo que obtuvimos en la primera tanda de color amarillo lo tenemos ahora aquí para que siga haciendo su procedimiento bien. Ya que no ha empezado bien, por lo menos que siga su procedimiento bien. Yo creo que así lo tenemos arreglado, lo tenemos corregido y lo tenemos conseguido. A ver, mis campiñuelos, en anteriores capítulos, intentando hacer o elaborando la piedra filosofal, ya sabéis que empieza todo por una destilación primaria, ¿vale o no? Después, mediante una fermentación del mismo rocío, que no es otra cosa que dejarlo a calentar, ¿vale? Pero en una digestión. Hay gente que lo hace con barriles. Y luego el rocío, pues se pone, el método tradicional es pudrirlo, Claro. y eso se hace fundamentalmente con un barril de roble. Ahí ves cómo empieza de alguna manera a fermentar, cómo empieza a cambiar de color, cómo empieza a mal oler, ¿no? Entonces luego viene... Pero es mejor desaconsejar esa opción porque si lo veis fríamente, el barril es roble. Porque tiene que ser de roble para que fermente mejor. El roble es una planta. Estáis mezclando reinos. El reino astral, que es de donde se recoge el rocío, con el vegetal. A ver, no vamos a hacer chapuceros. Entonces, ¿cómo se consigue ese amarillento? Se consigue mediante una destilación suave, como en la obra. Toda la destilación siempre es la misma temperatura. Lo que pasa es que al final no es la misma temperatura. ¿Y por qué no es la misma temperatura? Pues muy fácil, porque si vas a destilar el baño María, necesitas más temperatura para que el agua caliente lo que hay dentro del matraz. Si vas a destilar sin agua María, es decir, sin el agua de por medio del calentador, y vas a hacer una destilación normal, como la primera que hay que hacerse, pues evidentemente va a coger o va a alcanzar más temperatura. Pero se trata que dentro de nuestra matraz siempre tenga la misma temperatura. Y antes de casar el cuerpo con el alma o el macho con la hembra, como se ve en todos los tratados de alquimia, nuestra materia tiene que pasar por todos los estados. Y os vais a dar cuenta si miráis bien las láminas, que está separada por fuego, agua y aire. Alguno me dirá, ¿falta tierra? No, tierra es el resultado de los anteriores. Es decir, lo que va a salir en nuestro matraz es la tierra, con su alma también. Es decir, esa tierra sale o nace de todos los elementos, siendo el último. Por lo tanto, es una tierra con todo, porque el elemento en sí, la tierra es un elemento en sí, pues una tierra con todos los elementos. Y eso va a darle más fuerza y virtud a todos los pasos que estamos haciendo. ¿Cómo se consigue esa destilación? Pues, esa destilación no, ese licor amarillo. Pues el licor amarillo se consigue dándole, como sale en el Mutul Libre, ese calor que yo he dicho, pero con una capa de oxígeno muy grande. Al final estamos imitando el proceso de los barriles. Y eso es lo que quería decir. Por eso es muy importante, ¿sabes? Hay mucha gente que lo hace con matraz de doble huevo, doble globo, o de pelícano, que es el que se usa en nuestro magisterio y tan famoso y conocido. A ver, es porque eso hace que digiera, ¿vale? Y es lo que nos interesa a nosotros. Y nosotros hemos probado a hacerlo. O sea, yo creo que en anteriores investigaciones lo hicimos y os lo podemos enseñar porque... Aquí. Finalización de la sal nitro de los alquimistas. Pues aquí está. A ver, ¿dónde está? Tiene que aparecer... Aquí está. ¿Veis que está enterrado en el estiércol de yegua de caballo? ¿Veis el matraz de doble globo? Le voy a dar ahora volumen. Y mira el agua como amarillea. Se volvió un licor, señores. ¿Ves? Se volvió un licor. Y ahí lo fermentamos. En el estiércol de yegua preñada, Pero porque mantiene la misma Vamos a dejar un temperatura. poquito de más tiempo, porque esto tiene que estar perfecto. Y encima no ve cómo pega calorcito esto. Esto está de lujo. Os recuerdo que llevamos semana y media, ¿sabes? Te digo, esto es mucho mejor que el barril. Lo hacemos, como decía Paracelso, usando abono. Es decir, él decía que había que enterrarlo en el seno de la tierra, porque claro, eso, ¿qué es lo que quiere conseguir con eso? Quiere neutralizar el calor externo, porque conserva muy bien, eso igual que al mantener el rocío en una bodega. En una bodega se mantienen a temperatura estable. Pues otra forma de hacerlo, como decía Paracelso, en estiércol de caballo. ¿Por qué? Porque mantiene la misma temperatura. Entonces ya si lo hacéis en estiércol de caballo y bajo tierra, pues ya es chapo, que es lo que nosotros hacíamos
imitándolo, poniendo en un macetero estiércol de caballo y ya poníamos el matraz de doble globo, y al principio del macetero lo que tenía era un calentador para que estuviera siempre a esa temperatura, y el estiércol de caballo lo que hace es que por toda la periferia mantiene la misma temperatura, y entonces así hace una digestión perfecta, ¿vale o no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? A nosotros lo que nos ha pasado es que por culpa de los destiladores, ¿vale? La trayectoria que tenía que hacer el matraz era mucho más amplia, ¿vale? Para que soltara agua. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues se ha ido evaporando, porque al ser una destilación tan suave, que nunca lo hemos intentado tan suave, al ser una destilación tan suave, pasa eso, que a lo mejor no llega la gota y ya se evapora. Pero eso no quita que el agua que sale en el otro recipiente, aunque sea muy poca, está con todas las virtudes. ¿Por qué? Porque ese vapor no vuelve a su centro de origen porque hace más calor. El vapor tiende a ir al frío. Entonces, al tender a ir al frío, ese vapor queda recogida, porque además se imanta con el agua que ya está aquí. ¿Por qué? Porque está más fría y aquí hay más calor. Entonces ese vapor se va al agua que tenemos. Es decir, que tenemos poca agua, pero la virtud no se pierde. La esencia, el alma, no se pierde. Eso era importante y quería que lo supiera. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues lo que nos ha pasado es que cuando yo me di cuenta de que tenía muy poca agua, dije, voy a quitar el destilador y voy a ponerlo de esta forma, que fue lo último que enseñé. ¿Veis? Está directamente cogido con el matraz. Y fijarse que de la última vez que yo lo enseñé, habrá pasado una semana. Y antes aquí apenas se veía líquido. Espérate que con mi sombra, pero ves todo el líquido que hay, es muchísimo en comparación con la ínfima cantidad que había antes. Y aquí se ve mucho mejor también. ¿Vale o no? Entonces esto está funcionando y está tirando así. Esto así funciona que da gusto. Así que a partir de ahora lo hacemos así. ¿Por qué? Porque he dicho, el calor es tan suave, lo que le da aquí es tan suave, que tenemos que recortar distancia, no podemos tener los destiladores que teníamos ahí. Pero sigue pasando una cosa. Campiñuelo, no vaya a creer que ya está solventado el problema. Lo que nos había pasado es que el agua ya se nos puso amarilla de antes. ¿Por qué? Porque estaba tan ocupado y estoy tan agobiado haciendo tantas cosas que la alquimia la estoy dejando parar en los procedimientos pertinentes y ya me relajo, voy así. Pero realmente he estado abril, mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre ya me he dado cuenta, he estado esos 5 meses ahí. ¿Vale o no? ¿Qué pasa cuando lo dejas 5 meses? Pues que hace el mismo proceso de fermentación que hemos dicho. ¿Por qué? Porque como el calor es el mismo en toda la obra, como habíamos dicho, pues pasa eso. Pero es que el agua se tiene que poner amarilla, y como hemos dicho, cuando hacemos la destilación al baño María, salen unas sales, pero estas son distintas. Es la llamada conocida la margarita. ¿Por qué? Porque empieza con un punto negro que hay que blanquear y poco a poco se va blanqueando, como hemos enseñado en investigaciones anteriores con nuestros propios resultados, que es igual a una margarita y que es igual a la cabeza de cuervo, en fin, que ya todo eso los conocéis. Pero ¿cuál es el problema? Que a nosotros se nos ha puesto esas sales negras antes de la destilación pertinente. ¿Vale o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos respetando los parámetros del calor. Porque aunque el calor sea siempre el mismo, se hace de forma diferente. Es decir, en la primera destilación es un calor que, como da directamente en la materia, pues fuerte, aunque sea la misma temperatura. En la segunda es un calor, pero como está el agua, porque es el baño María, que lo protege, pues no es un calor cálido, como en la primera, porque el agua no invita a la calidez, lo que le da es templanza. ¿Vale? Entonces, pues tenemos aire cálido, aire húmedo. Ojo. Y después tenemos el elemento aire. ¿Vale? ¿No? Que sigue siendo ese aire cálido, pero le hace como lo del húmedo, no es húmedo, pero hace el símil de lo protejo con una capa de aire. Y ese aire es cálido. ¿Entendéis? Y tiene que ser así, porque si no, no nos dan los mismos resultados, o si no estamos fallando el procedimiento. No podemos tener una sal negra desde un aire cálido. Hay que hacerlo desde un aire húmedo. Perdón, desde un aire húmedo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto, champiñuelos. Otra cosa. ¿Veis? Aquí tenemos barriles de roble de haberlo hecho otro año, como he dicho, pero como ya os he manifestado con la experiencia, pues me da el palpito que aquí estamos mezclando reinos. Entonces, vamos a tirarle por ahí. Lo que sí quería decir, que no he dicho en años anteriores, es que incluso aquí podemos hacerlo todo. No hace falta irse al baño María. Ahí podemos hacer el baño María. ¿Cómo? Poniéndole, en vez de esos matraces, un matraz más chiquitito y llenando de agua todo eso.
¿vale? Al final, si tú llenas de agua el recipiente este de aquí, ¿vale? Porque eso está vacío para que entre el matraz y pones un matraz más chico, pues puedes ir rellenando de agua y al final haces lo mismo en el mismo sitio. Creo incluso que es más profesional que el que os he enseñado. Incluso te vienen con estos cazos, que en este caso ese sí tiene el cazo y este no, por eso se ve más grande y más chico. ¿No lo veis que aquí tiene? ¿Veis? Aquí tiene esto, por si lo quiere llenar o no. Vale, pues este es el del chico, que para que entrara bien el matraz, pues no se lo pusimos. Pero eso porque decidimos hacerlo en un matraz grande. Si lo hubiéramos hecho en un matraz más chico, sí. Pero podíamos haberle puesto este, que es el suyo, ¿vale? Entonces esto, pues ya os digo, os lo rellenáis de agua y lo ponéis ahí. Y el cacharro este me costó 20 euros. Está muy bien porque los procedimientos de la gran obra podéis hacer el principio, pero sin destilador. Veis que los destiladores los tengo ahí porque nos fallaron. Así va bien. Entonces podemos hacer con este calentador el principio de la gran obra. Como ya había dicho, el baño María, incluso, si se sabe cómo, el de aire. ¿Por qué digo como si se sabe cómo? Porque incluso, a ver, le podéis poner, yo porque me encontré un recipiente de barro que quería reservármelo para hacerlo cuando llegásemos, pero incluso podéis ponerle como una especie de malla en lo alto del matraz y que más o menos se sostenga en elevación, con la finalidad de, como he dicho, eso, de que el matraz no llegue a hundirse hasta abajo del todo y tenga una mínima capa de aire. Entonces, con este cacharrito de 20 euros de Amazon, o de AliExpress, no me acuerdo, me parece que era de Amazon, podéis hacer todos los elementos que hace falta. O sea, por lo menos hasta el casamiento del macho y la hembra. No, y en general sí, ¿sabes? Te digo, con esto se hace todo. Esto es una maravilla. Y no tanto destilado caro de laboratorio, no, déjate. Un calentador de cera es lo mejor que hay. Fijarse, porque incluso hasta la digestión se puede hacer ahí, porque esto viene con un de estos, ¿no? Que tú lo pones ahí y lo tapas. Entonces tú coges un matraz chiquitito, ¿no? Le vas poniendo mucho líquido. Si queréis hacer el truco para que se preserve todo lo que hay en su interior en estiércol de caballo, ya como queráis, lo ponéis hasta arriba de estiércol de caballo, eso está ahí encerrado, lo guardáis con esto, le ponéis la temperatura y al final conseguís ese licor sin necesidad de ponerlos en barriles. Es que se puede hacer de todo, estas cosas son una maravilla. La tenía que haber descubierto antes. Mis campiñuelos. Campiñuelas. A ver, tengo que comunicaros una cosa, ¿no? Y es que, escuchando a vuestra profesora, la bruja, que es la profesora de Universo Mágico, para que no lo sepa, se ha equivocado en una serie de cosas que ha dicho sobre la piedra filosofal. Porque ha dicho que pensaba guardar ese nigredo obtenido y esa agua obtenida. Y no ha seguido dando la explicación. Ha dicho que lo quería guardar porque como es un agua de rocío que ha llegado hasta el nigredo y que ha respetado su coloración amarilla, realmente tienen virtudes y tiene propiedad. Entonces, para nuestros experimentos lo tenemos guardado, pero para hacer la gran obra no vale. ¿Y por qué no vale? Ya no solo porque se haya forjado en un calor seco y no en un calor húmedo, mediante el agua. Esa opción no se le hemos dado, pero ya no solo es por eso, es porque que no lo había, seguro no lo habíais tenido en cuenta, que ese licor amarillo y esas sales negras se obtienen desde el cuerpo. Y el cuerpo en la primera destilación nos tiene que dar unas sales blancas, como ya enseñamos anteriormente. Si obtenemos directamente unas sales negras, no solo estamos alterando los procedimientos, sino que además lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque desde el cuerpo, desde esa parte del matraz, es mucho más fácil hacer todo eso. ¿Por qué? Porque la materia está mucho más densa. Entonces, que llegue que llegue a una fermentación es más fácil. Y hay que hacerlo desde el alma, es decir, la destilación que el cuerpo deja caer y precipita en forma de alma. ¿Por qué? Porque es más pura. Y desde esa digestión más pura es donde tenemos que alcanzar el licor y obtener las sales negras mediante la destilación del baño María. Por tanto, se nos queda en el cuerpo unas sales blancas, en el alma unas sales negras, porque esa agua va a acceder directamente otra vez de cuerpo y alma, ¿vale o no? Y entonces, como ya he dicho, eso va a dar como resultado otra agua que posteriormente habrá que es todavía más difícil de sacarle las sales, pues habrá que hacerle otra destilación por aire seco. Es decir, aire seco quiere decir que no es al baño María, sino que dejamos una capa de aire, como hemos dicho, y tal. Y a eso se le hace lo último, obteniendo 3 sales. La del cuerpo, que es blanca, que se lleva a influencia lunar, que ya enseñaremos cómo. La del alma,
que vuelve a hacer cuerpo, que nos da el nigredo. Las primeras sales se llaman sal nitro. La segunda empieza ya la primera fase. Bueno, Campiñuelo, y ahora nos pasa otra cosa, y es que aquí, en este vídeo de aquí, os puedo mostrar que en el baño María se obtiene el nigredo, ¿vale? Lo digo porque antes os he puesto en el nigredo una foto que salía el licor y las sales negras. A partir del licor, las sales ya van a salir negras, ¿vale o no? Pero el agua no puede quedarse en licor, tiene que ponerse negra. Y eso lo conseguimos gracias al baño a María, como muestro en vídeos de investigaciones anteriores, que lo tenéis aquí. Claro. La temperatura en la gran obra siempre es la misma. Esto tiene que tener la misma temperatura que esto, ¿vale? Siempre es la misma. Lo que pasa es que evidentemente si estamos haciendo un baño María, pues necesitaremos más potencia. ¿Por qué? Porque ya no es directamente el calor con el agua, es el calor que tiene que calentar un recipiente, que ese recipiente tiene que calentar el agua, que ese agua tiene que calentar el matraz. Y entonces te sale, ¿veis? ¿Veis cómo está negro? Que no sale el licor ese amarillo, ya sale negro. Y la sale, no lo voy a coger de aquí porque con una mano y el móvil es complicado. Y las sales son negras, como os voy a enseñar a continuación. Sí, pero eso era negro. Por el baño María. Sale la sal negra, aquí nos deja otra agua. Y ese agua que nos deja, bueno, ya hay una poquita, ¿la veis? Esa agua es un agua transparente. Fíjate que de un agua negra sale un agua transparente. Fase de la obra que le llaman el nigredo. Y la tercera es el resultado del albedo. Aunque realmente el albedo lo obtenemos, esto es para que lo sepáis, ¿vale? Pero el albedo lo obtenemos a partir del cuerpo del nigredo. ¿Por qué? Porque antes de proceder a hacer esa destilación, tenemos que llevarlo a pol. Igual que la sal nitro la llevamos a influencia lunar mediante Vulcano. En esta segunda nos dicen, tú quieres llegar al albedo y quieres tener esa sal blanca de esa destilación, vale, muy bien. El cuerpo, llévalo a pol, llévalo al sol. Y como hemos dicho en años anteriores, se hace porque si tú pones la materia directamente al sol te la carga. Tienes que hacerlo con objetos translúcidos. Y esas pistas ya las tenemos, que por eso nosotros lo sabemos, porque somos la escuela ermita de la Campiñuela, al vivir en una ermita, pues nos dimos cuenta que esos son los rosetones de la iglesia y que por eso esa historia de que viene el ángel, claro, el ángel que es luz blanca, luz translúcida. Pues todas estas cosas las tenemos interiorizadas en nuestra cultura para que nos demos cuenta de esto que os estoy enseñando. Claro, Campiñuelo, pero si compráis las tiras de luz translúcida para ponerla en una pecera, conseguí el mismo resultado que los rosetones. Y lo tenéis aquí, en este vídeo de aquí. La segunda parte de la obra, como ya sabéis, es llevarlo al blanco. Para llevarlo a blanco necesitamos algo translúcido como esto, que deje pasar el sol y entonces ese negro se va a poner así de blanco y de lechoso. Bendecido como leche de sirena. ¿Lo veis? Un blanco. Incluso el agua se pone también blanca o transparente. Esta agua es el mismo licor amarillo que os he enseñado antes, el mismo. Bueno, no era licor amarillo, era negro, porque ya había pasado la destilación del baño María. Y al llevarlo a Apolo, ese negro, con esas sales negras que no se ven nada en el matraz, da como resultado un agua transparente y unas sales blancas, que aproximadamente puede tardar entre 3 o 4 meses, que nos tardó que se quedara del color que vosotros estáis viendo. Y eso todo lo tenéis todo en la lista de reproducción prácticas de laboratorio, que ya llevamos, como veis, muchísimo contenido sobre esto y que es importante de cara a mirarse los últimos vídeos, que es lo que hace todo el mundo. Y así ya me quedo tranquilo de que sabéis que hemos descartado para la piedra filosofal las sales obtenidas por lo que os he dicho y que lo que hemos hecho es volver a empezar.
aunque ya llegamos tarde, porque eso va por un ciclo que hay que respetar una serie de parámetros estacionales para que nos vayan saliendo bien. A medida que nos vayamos separando de eso, nos va a costar más, que eso no quiere decir que sea imposible, simplemente que vamos a tener que tener mucho más cuidado. Como por ejemplo, no es lo mismo ponerse a fermentar para sacar el licor en pleno verano, que es cuando hace más calorcito y es cuando las cosas fermentan mejor, que hacerlo en pleno invierno, ¿vale o no? Entonces ahora lo tenemos mucho más complicado, pero aún así, como siempre, vamos a seguir intentando rescatar, porque no se trata de engañaros y decir esto se hace así de bonito. Es mucho más didáctico cuando uno enseña los errores, como yo hago, y los aciertos. ¿Por qué? Porque de los aciertos se aprende y de los errores se aprende mucho más, porque nos permiten llegar a los aciertos. Así que, con esto, os dejo. Sorprendentemente, porque mira, como ya he dicho, se ha vuelto a repetir el procedimiento, ¿veis? Pero con su agua y con una cantidad, fijarse, propia para destilar, mercurial, o de la noche, y azufrar, o durante el día. Y esto es lo mismo, fijarse, ¿veis? Para que veáis que no os miento. Y como había dicho, la habíamos recogido, pero quería enseñar una cosa. Esta es la del azufre, o la de durante el día, fijarse, ahí se ven las sales negras. Y la tonalidad es un poco así como licor amarilla, ¿veis? Pero no se nota mucho porque esto es transparente. Sin embargo, en el de la noche, las sales no se nos han puesto negras, que son blancas, las veis, son blancas. Pero por la destilación de digestión, como os dije, el licor sí. Y fijarse la diferencia de un licor y otro, que ya está bonito. Además que se nota que es un poco más amarillo. Pero fijarse cuando lo pongo así, uno al lado del otro. Mirad qué maravilla. Era porque también quería... Con esto también hay que preguntarse si cuando aparece un nigredo y aparece un sol y un esqueleto y tal, si se refiere al del sol, porque esto, claro, se vuelve negro muchísimo antes. Pero bueno, según cómo va poniendo el Mutus Liber, no creo, no creo, yo creo que lo estamos haciendo bien. Y ya está, quería ver también para que vosotros comprobáis por vosotros mismos que no estoy tomando el pelo y que de verdad lo he retirado y que se van a quedar en estos matraces y que estamos procediendo como se debe porque estamos para ahí para ello. Bueno, estos dos son el alma, ¿sabes? Esto es el cuerpo y el alma que hemos tenido, pues también hay que apartarla de la investigación. Ahora sí me voy. No sé si se puede ver. Fijarse la forma. ¿Veis la forma? La voy a recoger para que no se queme. Y vamos a seguir con la destilación porque vayan. Y ahora os voy a enseñar la otra. Y ahora vamos a ver cómo nos salen las sales así. De momento tenemos que aquí, en el rocío del día, debido a todo el tiempo que tardaba en destilar, la sale o una de dos o avanzó a la siguiente etapa y por eso salen oscuras. Porque recordemos que el agua estaba en esta tonalidad. Y eso puede ser debido a todo el tiempo que tardó en salir. Entonces, lo que hicimos fue quitarle un poco de agua para que destilara más rápido. Al hacer eso y no tardar tanto tiempo en tenerlo ahí y coger las sales, en vez de dejarla almacenada y que siguiera el calor para que no diera pie al siguiente proceso, ya vemos que las sales, ¿la veis? Son muy sutiles. Estos realmente no llegan a ser sales, de lo sutiles que es. Hay, sí, pero es muy sutil. Entonces descubrimos que nos hacía falta un poquito más de temperatura para que se fijaran, porque eso es lo que pasaba aquí.
Y acordáis de esas sales cómo salían. Salían así. ¿Ves? Y entonces vemos que al retirarla antes, en vez de dejarlo tanto tiempo como en la otra, ya la sale se pusieron así. ¿La veis en el fondo? Así es como se tienen que poner, pero sale muy poca. ¿Por qué? Porque le hace falta una mijitilla más de temperatura. Mira, y este es el resultado de lo mismo, de la última sales ahí. Salen pocas, pero salen, ¿veis? Muy sutil, no está tan afianzada como lo otro, ¿lo veis? Son sales muy sutiles, no hace falta un poquito más de temperatura. Y a ver si con esto lo conseguimos. A ver, hay un problema. Aquí va bien, destila de puta madre, pero aún así el calor es flojito. ¿Por qué? Porque aquí no se generan sales, ¿vale? Fijarse, por ejemplo, aquí se va a ver más claro porque aquí hay apenas agua, pero aquí sí hay más, fijarse. Apenas hay sales. Esas sales se ven que es de la última vez. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque están como a tropezones. Y a tropezones es lo que se queda del quemado. ¿Lo veis? No ha generado nada nuevo. O muy poca, muy poca cantidad. Así que no me queda mucha más agua. Así que, señores, no lo hemos conseguido. O sea, hemos conseguido sales del rocío lunar, pero del rocío solar ha sido un fracaso. Así que no podemos continuar. Pero sí podemos trabajar con estas aguas hasta que llegue nuevamente el rocío de primavera. Cogemos ese rocío, lo metemos aquí, que aquí sabemos que coge la temperatura y sí salen las sales, y mezclamos los dos. Es una guarrada, porque la gran obra dice de una única obra, una única materia tal y cual, es el rocío, así que lo complementaríamos, pero lo suyo es que sea del mismo agua que vaya saliendo todo, no que cojamos rocío de otra tanda. Pero creo que esa idea podría funcionar. Porque si tenemos que empezar nuevamente el año que viene, otra vez recogiendo y desechando esto, la verdad es que es una lástima. Y otra cosa del rocío es que no se desperdicia nada. Y este trabajo está bien hecho, el del alma. El del alma está bien hecho. No ha fallado el del cuerpo porque había que someterlo a más temperatura. Así que, simplemente, con coger rocío, hervirlo aquí, que aquí si no salen las sales porque hay una temperatura más alta, y hacerle los procesos por separado, y de mientras continuamos con esto, sería suficiente para salvar la investigación y salir de dudas. Fijarse, qué bonito. El agua llega hasta aquí, digo, voy a vaciarlo y ya aprovecho para hacer un vídeo. ¿Por qué? Rocío solar, rocío lunar, color luna, color mercurio, color sol, color azufre. Ya habéis visto cómo es el rocío lunar y cómo se manifiesta. Mirad el rocío solar. ¿Qué color tiene? Color azufre, color oro. Cuando se coge recién cogido, no llega a dar esa sensación o esa coloración. Pero en el momento que se le mete un poco el calor, se ve como esto se queda en plata y esto se queda en oro. Precioso. Bueno, pues lo que nos pasaba anteriormente es que conseguíamos sacar las sales, pero si nos fijamos en los vídeos anteriores, cuando lo hicimos aquí, que nos dio más calor, no llegó a pudrirse el agua y sacamos sales, ¿vale? Y sin embargo aquí salen muy sutiles, como hemos podido comprobar. Entonces eso no nos vale, porque hay que fijarlas. Pues por eso sale el dios Vulcano, ¿vale o no? Tienes que fijar esas sales, que se hagan esas sales con el fuego. Y eso, buscando calentadores de cera, no encontré que tuvieran más temperatura de 80 grados como el de aquí. Pero sin embargo, este llega a 100. Y era muy poquita, nos faltaba muy poquito, pero muy poquito. Así que, o sea, yo diría que unos 10 grados más, porque ya empiezan a salir sales. Lo que pasa es que son muy sutiles. Hace falta un poquito más de calor para que se fijen y no salgan tan transparentes, que salgan blancas. Y esto va bien, esto va bien. Pues vamos a hacer el cambio, ¿no? A ver, vamos a la siguiente destilación. Y si ponemos esto aquí metido, y nuestro matraz va a hacer que el calor vaya subiendo. Esto tiene que alcanzar una temperatura de 40 grados y lo vamos a hacer porque como esto coge 100, pues va a calentar el estiércol de yegua
que va a estar esto relleno de estiércol de yegua, que va a ir subiendo por aquí y le va dando ese calor. Y no le da directamente porque fijarse la altura, entonces seguramente esté a 40 grados y se mantenga por el estiércol de yegua que vamos a poner aquí. Y aquí introducimos el rocío. No es mala idea, no es mala idea. Podemos probar a ver qué pasa. Yo sé que años anteriores lo probábamos en los barriles, ¿vale o no? Pero basándonos en los tratados, comprobamos que no es así. Y ahora que hemos aprendido todo a trabajar en todos los reinos, sabemos que los barriles tienen que ser de roble y el roble es un vegetal, es un árbol. Estamos mezclando reinos, ¿vale o no? No vamos a mezclar el reino vegetal con el reino astral de los astros, de lo que cae de la bóveda celeste, ¿sabes? De los orbes. Eso es importante. Entonces, aunque el roble sea un muy buen método, porque se va a quedar amarillo, que es el vitriolo que estamos buscando en la obra filosofal para poder llegar al negro, es imprescindible, tenemos que aprender a hacerlo de otra forma. Yo lo enseñé a hacer pues con el calentador de reptiles en una maceta y rellena de estiércol, ¿no? Pero tardaba un poco, entonces quiero asemejarlo aquí así, porque nunca lo había probado con el barro, que el barro pues recoge mejor el calor, y si contamos el estiércol que va a estar alrededor, que lo que hace, como ya hemos visto en los homúnculos, es mantener la temperatura, pues estaría todo niquelado. Bueno, acordarse que tenemos aquí del rocío de luna y el solar, que habíamos cogido bastante. Entonces vamos a empezar destilando con el de luna. Es muy importante porque aquí la clave, como en el barril que fermenta, es aquí la clave es la oxigenación, ¿vale? Porque gracias a la capa de oxígeno es lo que fermenta. ¿Qué hace un barril? Fermentar. Entonces necesitamos, por lo menos, como marca en el Mutus Liber, llenarlo hasta aquí, no más, ¿vale? Cuando la tengamos amarillo, ponemos en un bote y seguimos echando de nuestra destilación del rocío. Cuando la acabemos, hacemos el mismo procedimiento con el solar. Así que os enseñaré esto mismo cuando lo tenga acabado, pero los dos amarillos y los dos en sus respectivos botes. Pues a ver cómo queda. Para llegar a ese punto óptimo de fermentación, solemos llenarlo un poco más de agua de lo que os he dicho, y le hacemos lo que es un matraz doble globo, que coge otro matraz, y aquí lo cogeríamos con cinta aislante muy bien aprensado, que quede lo más hermético posible, y siempre acompasado, si lo tenéis, de estas cositas que lo que sirven es eso, pues darle más sujeción a esto que queremos agarrar, ¿no? Pero en este caso no lo vamos a hacer así, porque vamos a probar otra cosa, que le vamos a respetar este globo, esta capa de oxígeno, pero se la vamos a dar de otra forma, como si fuera un choque de presión, ¿vale? Esto lo estamos probando nuevo este año, por la necesidad de destilar tanto. Entonces, pues tenemos que coger un recipiente, que seguramente será una botella de 5 litros, se la vamos a poner alrededor de esto y vamos a meter estiércol de yegua, imitando un poquito a esto de aquí, ¿vale o no? Si tenemos un recipiente de barro, mejor, pero como no tenemos más, pues, y lo mismo, terminamos de echar el rocío que nos queda e intentamos podrir todo el rocío de lunar, que ha sido poco. Y lo que os digo, que... Ay, espérate, voy a poner flash. ¿Veis? Está cogido aquí. La capa de oxígeno se respeta porque baja, y aquí, que lo tendremos más o menos por donde yo he dicho también, sigue teniendo esta capa de oxígeno. Lo que pasa es que va a haber presión porque por aquí también va a subir. No sé si eso va a fomentar que fermente antes o no, pero la verdad es que me gustaría probarlo, porque en anteriores episodios pues ya lo hicimos y sabemos cómo va, ¿sabes? Entonces se trata de ir probando cosas nuevas. Y si así pues fermentamos más cantidad, casi que mejor.
Bueno, esto lo puse a finales de marzo. Estamos a finales de abril. Y aunque sean 40 días, vamos a ver cómo está. No vaya a ser que de la alta temperatura pues se haya vaporizado casi todo. Entonces hay que echarle como un ojito. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Pero el ojo hay que echarse. Siempre con un ojo al gato y otro al garabato. Pues aún le queda le queda. Ya que lo tenemos aquí, os lo vamos a enseñar. No en esta, porque entonces esta se me caería todo. Pero en esta sí que creo que es factible enseñaroslo. Ah, quitamos esto. A ver. No sé cómo hacer. Ya. Pues, si veis, como no ha pasado los 40 días, todavía está muy inmaduro. Pero si os fijáis, el agua se está amarilleando, porque se está transformando en alcalé. ¿Vale o no? O, como lo llamaban los antiguos, el azufre, ¿no? Porque por eso es así más amarillo. Ahora mismo no, porque está inmaduro, repito, ya lo volveré a enseñar cuando pasen los 40 días y veis vosotros cómo se ha fermentado, ¿vale? Pero sí, pues va por esos procesos, por esos procedimientos. Se recomienda que la capa de aire sea una mejilla más. Vemos que no se ha evaporado nada por fluir de uno a otro. Y bien, esto al final, pues sí, pues va a coger la tonalidad que andábamos buscando. Que es precisamente esta de aquí. ¿Veis? Que este agua sí está más amarilla. ¿Vale? Esta agua está más amarilla. Y esta agua no es otra cosa que el agua que habíamos apartado con un poquito de sales que han salido, que al estar al lado de los calentadores, pues se va tostando y llega a esto, que es lo que queremos, ¿vale o no? Que es esta fermentación que sale en el Mutus Liber, que con su capa de aire respetando, que queremos hacer. Entonces, pues esto tiene que seguir fermentando, porque no le queda de otra. A ver, ya han pasado ¿cuántos días queremos ver? La coloración, a ver si le voy a poner flash, a ver. Pues yo diría que ya está. Y aunque no tengamos las botellas para el rocío de por la mañana, vamos a aprovechar lo que tenemos en el arcón y a ver qué sacamos. Pero de una o de otra os lo mostramos. Oh, mira, no va mal. No va mal. Pero tengo un arcón entero lleno de comida congelada para que no se eche a perder. Como esto ya lleva... Mira. Como esto ya lleva un ratito descongelando. ¿Veis cómo funciona? Como esto lleva un ratito descongelando, vamos a por más. ¿Por qué lo hemos puesto aquí? Porque está a la intemperie. Y si llueve, pues no hay problema, porque hoy lo hemos pillado lluvioso. Lo suyo es no pillarlo lluvioso, para que le dé potencia solar de verdad. Pero, como estamos justo en esos días que hay que recoger rocío y está todo el día nublado, pues tenemos que hacerlo así. Y si en el mes de mayo hace buen tiempo, pues estupendo. De momento esto es lo que tenemos en el mes de abril y hay que coger porque nos pilla el toro. Recordemos que teníamos más agua solar que lunar, pero tenemos más sales lunares que solares, porque solares no tenemos. Entonces tenemos que conseguir ahora más agua lunar para que llegue al agua solar, pero necesitamos coger más sales solares para que esté en proporción con las sales lunares.
un follón. Así que de esto hay que coger. Bueno, mira qué buena pinta. Ahí cierra esta arriba. Sí, señor. Menos mal que hay gente que no le importa que me lleve las cosas en mi coche, ¿eh? Porque si es por los tontos que decía que esto no cabía, íbamos mal. Esto ya es otra cosa. A ver mi campiñuelo, que ya ha salido el sol. A ver, os quería comentar, estamos cogiendo el rocío primaveral, estamos en luna llena ya de mayo, cogiendo rocío, como veis, de noche y de día. Del día hemos llenado este tarro entero y de noche llevábamos esto. Y vamos a ver. Ah, perdona, ese tarro entero y esto, que lo tengo que pasar. Vale, todo esto lleno entero hasta arriba. Y voy a proceder a ir recogiendo. Ah, mira, el nuevo congelador, que va estupendo, va magnífico. Y poca cosa más me cuento. En vez de 2 bandejas solo estoy utilizando una porque estoy cogiendo el rocío de noche, pero me interesa más el de día para sacar la sal y acordarse. Entonces me interesa más sacar más de sol que de luna. Y eso, y no estoy grabando todo el proceso porque ya sabéis hacerlo y sería antipedagógico. Una nevera en condiciones hemos conseguido todo esto del solar más esto, y no vamos a coger más porque todavía estamos en días de luna llena. Y del lunar todo esto más esto. Recordemos que el del solar no hacía falta más y hemos recogido mucho más. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como ya teníamos sales del lunar, pero del solar no teníamos sales, hay que sacarle sales al solar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a probar una cosa nueva. Que es que primero vamos a verter todo. Vemos que está inmaculado. ¿Veis? No tiene mancha de ningún tipo. Y eso, y lo echamos directamente allí. Vemos que llega aquí, no debería, pero creo que ya lo voy a vertir todo para sacarle a todo la sal, porque recordemos que líquido tenemos, lo que nos hacía falta era la sal. De hecho creo que hay. Ah, no, líquido no tenemos, es verdad. Se nos evaporizó casi todo. Entonces lo vamos a dejar así. Y ahora, cuando salgan las sales, las vamos a coger. En vez de esperar que pase su evaporación, las vamos a coger. Vamos a utilizar esto, si se puede, como destilador. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mediante esto. Aquí tenemos la válvula completamente cerrada. Tendría que poner algo para cerrarla aquí también. Aquí, válvula completamente cerrada. Ah, ya lo he encontrado.
Voilà, esto es lo que vamos a usar. Entonces esto lo ponemos aquí así. Y aquí, vamos a quitar esto de aquí. Y esto también aquí, que esto es ganas de que se rompa. Estupendo, encima cabe justo. Ahora nos haría falta un tapón. Que puede ser... Tapón, tapón. A ver, esto así, con que esté cortado y no pueda pasar el aire. En teoría vale, pero vamos a buscarle algo mejor. Esto es delicado para romperse. No puede ser de corcho, como ya puse en la lista de reproducción, porque la liamos y no queremos eso. Así va bien. Y le metemos esto de así y ya se queda así. Con la agua aquí, y la agua aquí. Y aparte está cerrado el grifo. Pasa, te quiero quedar porque tiene el agua. Y es como antes no llegaba porque era demasiado largo y se vaporizaba todo antes de tiempo, ahora lo hemos puesto muchísimo más corto, ¿vale o no? Esta válvula que la he cerrado porque ya no tenía más de estas, y esta que le hemos puesto un termómetro para que la goma lo coja a presión y haga de tapón perfecto, porque es que ya no tenemos ni para más tapón, ¿vale? Y entonces aquí le vamos a sacar la sal. Mirad, al final hemos encontrado algo que no fuera eso de ahí, así que estupendo, menos probabilidad de que se rompan las cosas y a esperar. Vemos esto completamente lechoso y sin sal, eso, y sin echar burbuja, aunque está demasiado caliente para mi gusto. Esto no puedo aguantarlo mucho, hay que bajarle una mejilla más, pero eso por lo menos la cosa es que no haga burbuja, porque si hace burbuja malo, tal y como está así. ¿Veis lo que decía? Ha pasado 10 minutitos, ya no hace burbuja, lo tenemos con los mismos niveles que antes, el agua está perfecta, no está corrompida en absoluto, y si veis, vemos las sales. De hecho, ¿veis la pastilla que tiene como unas manchas? Son las sales. ¿Veis? Todo eso son las sales. Y creo que os lo puedo enseñar. ¿Veis? Y tenemos que recoger esas sales, que son solares. Cuando llegue hasta aquí, recogemos sales, echamos otra vez agua para que no se quemen las sales y otra vez lo mismo. Y otra vez lo mismo, y recogemos y apartamos las sales y dejamos aquí el producto destilado. Así vamos a trabajar. Este método está saliendo muchísimo mejor y mucho menos tiempo que estos de aquí, que el calentador de cera. Se ven mucho mejor las sales. Y el agua. Fijaros el efecto que hace. Y esto ya no quema. Y no lo estoy tocando. Pero la misma luz en la sala, incluso por fuera y por dentro, provoca esto. Mira, voy a hacer lo mismo pero con el flaquita.
no he mostrado antes. ¿Ves que está burbujeando un poco? Esto está empezando a burbujear ahora, acaba de empezar. Se pone una mejilla menos. Y ya dejará de hacer burbujas y seguirá destilando como antes. Destila súper bien, porque tiene esto de agua. Y a ver si puedo poner el flash. Mira, se ve el agua, ¿ve cómo destila? Y va destilando bien, más o menos rápido. Esta no es la temperatura correcta. Ya la hemos cambiado a la correcta. Va a tardar un poco en rectificarse. ¿Por qué pasa esto? Porque no es lo mismo que caliente con el agua hasta aquí, que caliente la misma cantidad con esto. Necesitamos o vertir agua para que vuelva a regular la temperatura por donde lo teníamos, o bajársela a lo que tenemos. Queremos bajársela, ¿por qué? Porque mientras menos agua tenga, más facilidad para destilar, más fácil se lo ponemos. Entonces mejor quitar agua. Pero a unas malas, si sois más novatos y no queréis cambiar la temperatura, se la volvemos a poner siempre menos de la mitad. ¿Vale? Siempre menos de la mitad, porque si no, no va a destilar en condiciones, no va a destilar bien. Ya os la enseñaré con el agua calma, pero destila muy bien y esto está lleno de sales. Ahora, como está el agua alborotada, va a costar enseñárosla, porque se está moviendo por ahí. Pero en el momento que se quede estable, que eso va a ser de aquí a 10 minutos, os lo enseño, ¿vale? La sale. Aquí no lo hace. Y ahora mira. Es una cosa curiosa de este rocío. Bueno, ya prácticamente no había. Mira qué lechosa está, qué blanquita y qué bien. Ni amarillo ni hostia, blanco. Y ahí tenéis subiendo, hermana. El maná es más sutil y esos son sales que están subiendo. Y fijarse cómo se ve la misma coloración en todos. ¿Veis? No tengo puesto el flash. Y si lo acerco... Qué raro. Os prometo que esto no tiene flash. Lo voy a poner con flash. ¿Ves? Esto es con flash. Mira lo que le pasa. Y si le quito el flash y paso el dedo, ¿veis? Se pone verde. ¡Wow! ¿Veis? Es por un efecto de sombra. A ver, vamos a apagar la luz. Sí, pero habéis visto que esto le afecta a la luz de tal forma que es muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Tiene propiedades luminiscentes un tanto extrañas. Esto es el del sol, porque el de la luna llevamos muchos años haciendo eso y no nos hemos dado cuenta. Pero es muy curioso, ¿eh? Se pone igual de lechoso, parece que se va a poner amarillo cuando se recolecta. Después, al meterle calor, se pone lechoso, blanco bien, como se tiene que poner. Y encima sufre una serie de consecuencias luminiscentes muy chulas. Muy chulas y muy peculiares que jamás diría que se podrían dar. Filosofía natural en vena, el azote de la censura. Filosofía natural en vena, sube y baja, qué locura. Un canal ¿Veis? místico, Las sales son los que están más solidificados, pero ahí vemos que no hay sales, ¿vale? Que esas cosas de ahí se van a acabar formando en sales. Si no pasan al espíritu, que vais. Ni el gobierno la censura. Ahora mismo lo que veo son muchas sales y sí parte del espíritu. Mira esa cuerda que se forma, como que es igual que la cadena del ADN. Mira que sale más blanca. Esto no se ve todos los días, ¿eh? Ni se muestra todos los días Campiñuelo. Así que valorar el contenido de calidad que estoy sacando de aquí. Wow. Acordarse que estas son las solares. Y todavía nos queda un poco. Mira, esto es lo que llevamos destilado. Primera destilación solar. Y nos queda por echar. Ah, ya le hemos echado toda. Por eso lo había cargado una mejilla más. Y después pasamos a la luna. La lunar que es toda esta.
y la ponemos aquí, primera destilación del rocío, lunar. ¿Por qué están los dos botes vacíos? Ah, no, este bote no, porque lo saqué del año pasado. Y esta, lo que le pasa es que está aquí pudriéndose. Esta es la segunda fase, que cuando se esté de color amarillo ya pondremos la solar también. Y el agua sin burbujear y sin... Esta es la temperatura perfecta, la que causa movimiento, pero no nos rompe la materia poquito a poquito. Mira cómo va destilando, que llevamos aquí. Pues esto va de maravilla, esto es un lugar. Bueno, y aquí lo tenemos con la temperatura de nuevo puesta. No ha perdido mucho calor, ¿vale? No ha perdido mucho calor, las cosas como son. Hemos sido rápidos. Aquí lo tenemos otra vez como tiene que ser. Y a seguir destilando. Ahora, si nos vamos aquí, vemos que lo que he hecho es, aquí que se había ido la tinta, he puesto sales y el símbolo de un sol. Y aún así le he cambiado por esto porque tiene el pilotito rojo para que nos acordemos bien, por si se va la etiqueta o lo que sea. Y aquí tenemos las sales lunares. ¿Que vemos diferencia entre uno y otro? Parece que el agua solar es un poquito más lechosa, pero quizás sea porque todavía no ha terminado de asentar. Entonces, para salir de duda, vamos a dejarlo durante toda la mañana y después hacemos las comprobaciones, ¿vale o no? Más que nada es por lo que estoy diciendo, fijarse. Si no termina de asentar, puede parecer que es más lechosa que la otra para hacer las comparaciones, porque esto parece que es un... Bueno, si esto en el momento que asiente, mira, va a coger la misma tonalidad y a partir de ahí podemos compararla, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo un poquito más y ahora a lo largo de la mañana hacemos las comparativas y las comparaciones. Y ahora, por ejemplo, mira cómo se ve que claramente ahí sale de nuevo, para que no se nos queme ni se nos achicharre. Lo apagamos, esperamos un rato que no queme, porque esto ahora mismo está quemando que te caga. Y las cogemos y volvemos a poner, aunque pare el calor. Pero así nos aseguramos. Bueno, realmente nunca para el calor, porque ahora mismo esto que quema. Pero no quita que cuando trabajemos con el agua va a seguir quemando. Bueno, lo primero que vemos es que el agua está mucho menos lechosa. ¿Por qué está menos lechosa? Porque se han ido solidificando en sales, ¿vale? Entonces tenemos la tierra aquí. De todas formas, el alma o las propiedades la tenemos aquí. Entonces, ahora lo que habría que hacer es sacarle las sales para, en fin, para que no se nos queme. Y para ello hay que dejarlo con la mínima cantidad de agua posible. Es decir, que vamos a poner el agua aquí. Bueno, aquí no, porque no va a caber. La vamos a tener que poner en un recipiente de 5 litros. Pues en este. Aquí sí cabe el agua. El recipiente lo vamos a dejar en el suelo. Entonces, mira, para que vea que no miento. Ahí en el suelo. Y entonces, por la misma altura, podemos extraerle el agua. Lo máximo posible, claro.
suficiente. Y entonces lo que hemos conseguido con esto es que prácticamente, ¿veis que ya le vemos la sal abajo? Le vemos la sal abajo y prácticamente vamos a ponerlo aquí, que no tengamos un disgusto. Ahí se ha quedado. Y ahora, lo suyo. A ver, esta era solar. Ahí vamos a hacer con la roja. O esto me cabe a lo mejor en una de 500 mililitros. Pero que me cabe. A ver, podemos mirar, a ver. Vale, podemos meter aquí. Pero antes vamos a limpiar un poquito. Vamos a limpiar un poquito. A ver. Pues bueno, tiro esto por la ventana y ya estaba bien. Bueno, ¿cabrá todo aquí? Sí, cupo. Vamos a poner esto otra vez en su sitio. ¡Hala! Y ahora lo que se recomienda que se haga siempre, no, esto ya con corcho no. A partir de que tenemos calor, con corcho no me fío. A ver, vamos a aprovechar este, que como eran sales del rocío ya que quemada y oscurecida, vamos a utilizarlo. Vamos a ver. Joder, espérate, lo paro. Bueno. Vemos cómo tenemos aquí las sales. Y pese a que tenemos aquí una cosa negra, el resto está en perfecto estado. Ojo de pez. Pues bueno, las tenemos aquí rescatadas. Vamos a esperar a que asiente un poquito. Para poderla mostrar sin que esté la bruma esa blanca. Y de mientras vamos a hacer algo importante, que es etiquetarlo, porque si no, no sabemos cuál es de una y cuál es de otra. Este era el lunar y está debidamente etiquetado y sus sales están aquí blancas. Y teniendo el lunar podemos hacer una comparativa del solar, pero mejor vamos a esperar a que asienten para enseñárosla. De mientras
De mientras, voy a proceder a etiquetar a esta, que no le tengo puesto todavía, que son las sales solares, y a este no le tengo que hacer nada. Es decir, que de mientras volvemos a vertir el agua aquí. ¿Por qué? Porque de toda esta agua que no ha sobrado, ya la sales no se la vamos a sacar, pero sirve porque todavía tiene propiedades para el alma, ¿vale? Entonces volvemos a echar el agua aquí, volvemos a conectarlo todo y seguimos para bingo. Nuestro producto está más afianzado, así que puedo proceder a enseñároslo. Fijarse como por pura magnesia se ve muy bien cuál es la parte que está blanqueada y cuál no. Se ve que ahí se ha colado un trocito de porquería que se lo tengo que quitar. Y veis, esto es lo que tiene que blanquear, si lo blanqueado está aquí. Pero independientemente está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Estas sales están bien trabajadas. Y evidentemente irán a influjo. Falta quitarle la motita esa. Y después tenemos las sales solares, que claro, aquí hemos sacado mucho menos. Y mucho menos. Vemos que son unas sales más oscuras. Son unas sales más oscuras. Y estas son las lunares y estas son las sales solares comparativas. El agua prácticamente están igual. Sale en el solar hay menos, pero porque hemos juntado sales. Y ya está. Mira, Luca, pórtate ya bien, tío. Primera destilación. Ya mismo no nos cabe. Uy, ya me dio así. Como se me derrame algo por vuestra culpa, os enteráis. Oh, qué bien, vamos. Seguimos la pelea. Y ahora... cogerme fiso, anda. Que esto de aquí se me irá. Cogerme fiso para dejarlo apañar. Y no ve con qué presión ha salido disparado eso, tú. Ahora lo tendré que buscar otra vez. Pero bueno, me sirve. Bueno, nos vamos a llevar el agua aquí. No encuentro de buen piso. Cuidado que esta agua está ardiendo, ¿eh? No, es que como te den los pies te vas a reír tú. Mira, ya se le hemos quitado todo. Estupendo, pues ya la tenemos recogida. ¿Me habéis localizado el piso? Que se me va a ir el papelito. No sé si se había escuchado en el vídeo, es que, mira, como aquí, porque ya hay menos agua y eso estaba casi lleno, pues tengo que bajar la temperatura. Entonces quería bajar la temperatura, que es lo que hago ahora. Y aparte, mira cómo se va suavizando más. Y aparte, quería recoger cómo se recoge esto de aquí. Pero al separarlo de aquí un poco, el de aquí ha hecho ¡po! Y se ha catapultado y lo he perdido, no sé ni dónde está. Le he tenido que poner otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿eh? Pero mucho cuidado. Y nada, ya está, ya habéis visto cómo se cambia. Y ahora, pues, tenemos la suficiente agua como para que se evapore y no tengamos que trastearlo más. Y ya lo que nos quede, lo metemos en el recipiente del agua del sol. Tengo que ya trabajar. Y esto ya termina.
Y de la primera destilación solar hemos conseguido. Todavía me queda un poco aquí. Lo voy a meter aquí. Y así de una le metemos la lunar. No creo que entre todo, pero lo que entre, bueno es. Y ahora y aquí en las sales solares agitamos aquí, aquí, vamos a echar un poquito para que quepa todo esto. Entonces, y esta ya tenemos la solar entera. Recogemos esta. De lo que hemos tirado, vamos. Lo que nos interesa son las sales que hemos tirado aquí.
se hubiera quedado sale o lo que sea, la recojo a la vuelta. Esa sale en concreto. Y se limpia. Que no creo que haya mucho, pero bueno, algo habrá. Vemos que la suciedad es la mínima. Pero algo habrá, así que lo dejamos aquí. Y esa sale ya la pondré en su tarrito cuando vuelva de trabajar, porque voy a llegar tardísimo. Pues mira, aquí tenemos todas las sales rescatadas. ¡Guau! Que no fueron pocas. No fueron pocas. Y les podemos añadir las que cogimos del suelo a última hora. Que para ello... A ver. Y le echamos esto, que no es que sea mucho, pero es lo que rescatamos del suelo. Y le vamos a intentar quitar las cosas feas que tenga. ¿Veis? Se ha quedado aquí eso feo. Y se lo echamos aquí. Agitamos para llevarnos las máximas de sales posible. Y vamos a echarle un poquillo más. Uy, menos mal que no tenía nada. Que estas cosas no se pueden hacer hacia la bulla como lo hacen. Ahí. Con ese poquito. Con ese poquito ya va a verme. Sí. Porque se ha quedado bastante limpio. Y ya. Hemos recuperado todo. Es más, como me tengo que ir, y sería interesante recuperar este poquito de agua de aquí. A partir de la primera destilación, si os podéis ahorrar los recipientes metálicos, mejor. Yo lo estoy haciendo así porque me tengo que ir a trabajar y llego tardísimo. Y esto ya lo tengo. Con todas sus sales y las que se están asentando, ¿vale? Ya hay que va. Mirad, me he encontrado otro bote, que este es de este año, de sales del Rocío. Pero este no recuerdo yo haberlo blanqueado. No está mal, no está mal. Mira, ahora os lo enseño. A ver si lo puedo abrir. Esto no hay que lo abra. Bueno, pues os lo enseño. Este es sin blanquear. Y este es blanqueado. ¿Veis la diferencia? La hay, ¿verdad? Bastante. Y por ese motivo, estas sales vamos a tener que blanquearlas. Pero bueno, eso ya me tocará. Oh, de verdad, qué duro está. Ya. Las podemos echar todas juntas porque a la hora de llevarla a blanquear voy a echar de nuevo esta. Simplemente que estará menos tiempo porque esto está blanqueado, pero...
Estupendo, esto ya se ha quedado vacío. Ya tenemos por fin todas las sales lunares juntas, que lo llevaremos a blanquear de nuevo en la próxima luna llena. Espérate, vamos a limpiarlo bien, que después cuesta mucho abrir. Pues lo que pasa es que como estos son sales tan porosas así, después cuesta mucho cerrarlo, entonces conviene de quitar todo ese exceso de sal. Y esto no apretarlo mucho, un poquito. Y ya tenemos esto aquí. Lo que no me gusta es que me ha caído una mijita negra, tío. Y ya por una mijita negra, ya a mí no me gusta. A ver si la pongo. A ver si la podemos coger, la mijita negra. La tengo. Ah, la he cogido. Ya está. Ya está esto inmaculado. Ya está como a mí me gusta. ¿Vale? Y esto es sales lunares. Ahí, sales lunares aquí. Que asiente, que esto está sentando. Y vamos a ver cuántos de sales tenemos de uno que de otro. Porque más o menos tiene que ser proporcional. Esto para que sea totalmente simétrico. Así vamos. Qué maravilla, niño. Qué maravilla. Pues esperar que se asiente para hacer las comparaciones. Hombre, ahora estas sales se van a quedar un poquito más oscuras, porque antes hemos mezclado las que tenían influjo lunar con las que no, porque las vamos a llevar todas. ¿Por qué unas tenían influjo lunar y otras no? Porque unas son de este año y otras son del año pasado cuando lo intentamos recolectar las sales, pero que no las llevamos influjo lunar. Entonces, para que no se vuelvan oscuras, porque si tú no le das influjo, voy a explicar ahora eso. Esto es sal nitro del Rocío, pero de años anteriores. Como no se llevó a influjo lunar, con el tiempo se vuelve así. Esto ya no lo podemos usar, ¿no lo estáis viendo? ¿Veis la diferencia o no? Y hay un montón de sales, pero ya no lo usamos por eso. Y esto nos puede pasar incluso habiéndole dado los influjos lunares. ¿Por qué? Porque lo que hace fijarlo es la del Sol. Estas sales de aquí tienen el mismo tiempo que esta, pero se le aplicó el influjo solar porque ya estaba más avanzada, es decir, pasamos por el nigredo y llegamos al albedo. Por eso aquí tengo puesto al albedo, ¿vale? Vemos el color, se mantiene totalmente blanco, inmaculado, fijarse que sale más perfecta. El agua que era negra, porque de esto salió de un nigredo, ¿vale o no? Y esto es pues, con los influjos solares. Entonces el influjo solar lo fija y una vez que lo fijo el blanco es inmaculado para siempre, pero de mientras no, y la podemos perder. Ese es el problema. Entonces, como aproveché las sales del Rocío de un año para otro, porque solo me dio tiempo a sacar y me hacían falta más, ¿os acordáis? Que la del Sol no pudimos sacarle a las sales porque la destilación fue muy lento, pero teníamos el alma y nos faltaba el cuerpo, y eso es lo que hemos conseguido este año. Pero la de la lunar sí se la sacamos. Y ahora, durante todo ese tiempo, tengo que mantenerla sin que se oscurezcan las sales. Y mezclarla con la nueva, que es lo que hemos hecho. Y hemos visto que las sales del año pasado estaban mucho más blancas que las de este año. ¿El motivo? El que he dicho, una la llevamos influjo lunar y estas no. Por lo tanto, ahora vamos a llevarlo en la próxima luna llena, esto, y lo vamos a blanquear de nuevo. Con cuidado de que las otras que ya han recibido un poquito de luz lunar con anterioridad, no tengan problemas. Y las sales solares, que este año todavía no le hemos llevado influjo lunar, no la vamos a llevar también. Sales lunares y sales solares. Buenas, campiñuelos. Y si os ha gustado de verdad este contenido, deciros que lo que vienen ahora pues va a ser intentar conseguir el alcalé, ¿no? Ese licor amarillo que se consigue del Rocío gracias a su fermentación y que nos está dando muchísimos problemas, porque pese a haberlo conseguido siempre en la cabaña del druida, os recordamos que lo hacíamos mediante barriles y este año lo vamos a cambiar. Se dificulta más cuando, porque sabemos hacerlo porque lo hemos tenido, como ya hemos mostrado en años anteriores, pero jamás lo hemos hecho con 10 litros. Cuando lo haces con 10 litros todo cambia.
Y lo mismo nos está pasando en todo, entonces realmente son proezas. Y por eso estamos intentando ir cambiando los métodos e intentando hacerlo de una sentada a los 10 litros, porque si empezamos a destilar poquito a poquito, se nos pasa la estación para hacerlo, que sería en verano. Así que habéis visto que está más complicado de lo que parece. Aún así, todo lo vaya a tener, o sea, que lo vaya a tener todo. Y estos son los procedimientos para poder empezar los blanqueos en las sales, y los procedimientos también, eso en el cuerpo, y los procedimientos en el alma, para llegar, como hemos dicho, a ese licor que se encuentra en nuestro rocío y que nos permitirá la negrura cuando lo pasemos al baño María. Así que espero que os guste este tipo de contenido. No olvidéis suscribirse, darle a like y activar la campanita. Y eso, y ahora el siguiente vídeo, entonces, como ya sabéis, pues van a ser los blanqueos, que es una parte que no hemos hablado, que es muy interesante. O sea, que no hemos hablado en este cabaret. Lo que viene siendo en prácticas de laboratorio lo hemos hablado y lo hemos hecho 1000 veces. De hecho, cogeremos vídeos de ahí y vídeos también actuales de cómo la hemos blanqueado, porque hace poco las terminé de blanquear, y eso es lo que se va a mostrar. Y ya en otro vídeo más posteriormente, pues diremos que estoy en ello, si hemos conseguido o no llegar al amarillo, ¿no? Al alcalé, o a la digestión o fermentación del rocío. Porque ya he dicho que he probado otra manera, que ya lo enseñaré posteriormente, y va mal porque estamos prácticamente casi metidos en julio y todavía nada. Así que si llego a agosto y no está, se me tendrá que ocurrir otra manera antes de que acabe el verano. Así que el siguiente vídeo no, porque ya sabéis que va a ser cómo se hacen los blanqueos, pero para el siguiente sí me vaya a ver estresado, seguramente, y me vaya a ver intentando solucionar todos estos problemas. Así que un besito y os quiero, pingüinos. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. Filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. Filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. Mi canal. Filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal.